buenas, os damos un día más la bienvenida a esta sección que organiza la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Edgar Martín. Ha escrito 2 libros, hoy vamos a hablar del primero, que se llama Guiaburros, música clásica, y bueno, qué mejor que él para explicarnos de qué consiste su libro y la música clásica en general. Muy buenas, Edgar. Muy buenas, Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy Cuéntanos, contento. antes de meternos en lo que es el libro, ¿quién eres? ¿Qué relación tienes con la música clásica? Pues mira, Ángela, soy director de orquesta y me dedico pues a dirigir orquestas. Tengo mi Ujú, propia orquesta sinfónica aquí en Madrid, con la que hago un proyecto de divulgación musical que se llama Porque es especial. ujú. Llevo ya con este proyecto unos 8 años y este año 2020-21 estamos haciendo la 4ª temporada consecutiva en uno de los teatros de Madrid. Ujú. Y bueno, pues a eso me dedico, ¿no? Sobre todo a dirigir orquestas. Y en mis ratos libres, pues escribo libros porque, como he dicho, hay una parte de divulgación que me encanta y que intento llevar a cabo, ¿no? Y Ujú. aquí, de esa labor de divulgación, de intentar acercar la música a la mayor gente posible, pues ha salido este libro. Y para todos aquellos que no sepan lo que es la música clásica, cuéntanos qué es y cómo surge. Que es el libro, ¿no? No que es la música clásica en general, Sí, entiendo, eso ¿no? es. ¿Y Pues cómo mira, surge el también libro la idea de es escribir el libro? la idea. Pues el libro son pequeñas píldoras de compositores y todos tienen la misma estructura, es decir, un poquito de su historia, pero Ujú, no ahondo mucho en su historia, puesto que esto se puede encontrar en Internet fácilmente si uno quiere investigar más en profundidad, un poco de ubicarlo y luego sobre todo, pues, qué es lo que ha compuesto, qué es lo que para mí es más interesante y qué es por dónde recomiendo empezar a escuchar a ese compositor y luego una ujú. pequeña anécdota que, por así decirlo, humaniza al compositor, ¿no? Anécdotas que la mayoría son anécdotas graciosas, como que Shostakovich quería Ujú. ser futbolista, pero no pudo ser futbolista y al final compuso una ópera que era un partido de fútbol. Bueno, cosas que son muy interesantes y que es más difícil de encontrar y que hacen la lectura Claro. más amena y sobre todo pues esas pequeñas recomendaciones, ¿vale? Pues de Shostakovich empieza por escuchar esto o aquello, Ujú. de Mozart pues empieza por aquí, no te metas directamente en la ópera El rapto del serrallo porque puede ser un poquito más tal, sino que Claro. bueno, empieza por la Sinfonía 41, que entonces cada compositor tiene como 2 páginas o Ujú. 2 páginas y media, muy poquito, pero porque son píldoras para introducción de cada compositor y entonces como objetivo pues la música en general. Y la idea pues surgió pues que básicamente fue Editatum quien a través de los conciertos conocía cómo hacía los conciertos con la orquesta sinfónica en el teatro y Ujú. dijo, Jolín, ¿por qué no lo pones por escrito? Y fue Claro. Editatum quien se puso en contacto conmigo y me ofreció esta maravillosa oportunidad. Ujú. Además de esa recomendación que nos cuentas, el libro está escrito con humor, ¿no? Al final, para que todos los que lo lean también pasen un rato divertido. Y también incluye cada compositor una anécdota, ¿no? Esto es lo que te estoy comentando, ¿no? Ese Es claro. pequeño toque de humor es un poco para introducir al compositor y sobre todo también con la anécdota, ¿no? La anécdota es lo que humaniza y desteoriza, por así decirlo, pues al compositor y a la música o a la época en ese Ujú. momento, ¿no? Piensa que el subtítulo del libro es para aquellos que todavía no saben que les gusta la música clásica. Entonces, Claro. creo que es un subtítulo muy bueno para que dice, vale, para los que se quieren introducir o para los que aún no saben que les gusta, ¿no? Y cuéntanos, ¿se sigue escribiendo o componiendo la música clásica como se hacía antes, ahora, en estos tiempos? ¿O ha cambiado el modelo? Mm, Pues la verdad es que yo creo que no ha cambiado, porque digamos que
componer que son siguiendo la estética del momento o las necesidades del momento. Si vamos, si nos metemos siglo XIX, estamos hablando del romanticismo, estamos hablando de toda esa explosión de los filósofos, de profundidad. Eso es lo que nos vamos a encontrar en la música. Si hablamos del siglo XX, nos encontramos un momento social bastante pues bastante rebelde, ¿no? Con ese periodo de entreguerras. Tenemos dos guerras mundiales que afectaron mucho a la sociedad y en España tuvimos además esa guerra civil que nos hizo bastante daño. Entonces la música que se escucha, que es la que muchas veces mal llamamos música contemporánea, pues es como muy rara, ¿no? Pues claro, mostraba eso. Y actualmente hay compositores actuales, contemporáneos, esto ya sí que es música contemporánea, la del siglo XXI, que está haciendo una música pues un poquito más melódica, está buscando llegar de nuevo a los sentimientos del oyente, ¿no? Entonces, como por ponerle un nombre, sería como un neorromanticismo, ¿no? Es una nueva visión de qué es lo que necesita la sociedad, pero también lo que necesita el compositor mostrar de sus sentimientos. Y al final el compositor actual está viviendo todo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué beneficios dirías que tiene la música clásica? Beneficios, muchísimos, muchísimos a todos los niveles, ¿no? Te puede pues, dejar, digamos que, ayudar a relajar, ayudar a concentrarte, ayudar a conocerse más a uno mismo, porque una de las cosas muy bonitas de la música clásica es que, que no tiene texto, ¿no? Entonces, digamos, por así decirlo, que es música pura y entonces te permite tener momentos para ti, para gozo, disfruto y de pronto pues te dejas llevar y puedes sentir cosas que pues con otro tipo de música que estamos sugestionados por la letra que tiene, pues no podemos sentir, ¿no? Entonces, gracias a la música clásica nos puede dar un poquito de vértigo. Es como quien se va a una clase de yoga, ¿no? O una clase de relajación, podemos sentir un cierto tipo de vértigo y hay gente que dice, yo no necesito la relajación para nada. Bueno, porque son momentos de conexión con el ser, con el propio ser humano, ¿no? Claro. Y a veces puede ser duro, pero creo que es beneficioso a todos los niveles, ¿no? ¿Y es difícil entender este tipo de música? Para nada, como te digo, no hay que saber de música clásica para poder escuchar música clásica, es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es permitirnos escucharlo y que lo que nos emocione o lo que no nos emocione, dejárnoslo y que poco a poco vaya entrando, pero sí que es cierto que te da una visión y una manera de escucha y al mismo tiempo de entender la vida, pues diferente. Yo creo que ayuda. ¿Y crees que todas las personas son musicales? ¿A qué nos referimos con que todas las personas son musicales? ¿Que todas pueden hacer música o que todas pueden entender la música? Lo segundo. Todas, efectivamente, sí. Yo creo que para esto no hay niveles de que una persona pueda entender más o pueda entender menos, sino que a todas nos va a llegar. Lo que está claro es que a unos les va a llegar de una manera y a otros de otra. Eso es encontrar un poco tu estilo y querer investigar más. Pero hay gente que la música barroca de Juan Sebastián Bach, de Vivaldi, le emociona profundamente y sin embargo la de Mozart la ve como más cuadriculada y bueno, no le gusta, pero no le emociona, y a otras personas se pueden permitir que también digan, bueno, a mí es que Mozart me aburre. Bueno, se puede llegar a entender, y al contrario, ¿no? Que digan, pues, que Mozart para mí es ideal y me emociona. Vivaldi lo veo como muy ligero, y no me llegan. Entonces, bueno, para eso está también este libro, para que conozcamos las diferentes épocas y los diferentes estilos y los diferentes compositores, y a partir de ahí, pues, oye, ya sé que más me tira a mí este tipo de música porque tengo esta personalidad o porque soy así o porque soy así. En el capítulo de Schumann, ¿lo pronuncio bien? ¿Se dice Schumann? Sí, perfecto. Vale. Dices que la avaricia rompió el saco. Cuéntanos, ¿por qué? Bueno,
porque Schumann lo quería todo, ¿no? Y entonces fue un momento en el que quería componer para piano cosas imposibles, y entonces pues la anécdota es que llegó a tener un problema con las manos porque Ujú, de tanto querer ampliar las posibilidades de tocar el piano y llegar a las máximas teclas posibles, él hacía ejercicios y tal, y al final como que tuvo una pequeña lesión en las manos. Y de ahí que la avaricia rompa el saco, en este caso ujú, de Schumann, pero que también hace relación a este periodo del romanticismo del siglo XIX, en el que se quería llegar al límite en todo, ¿no? De ujú, expresividad, de sonido. Fíjate que en el siglo XVIII, en el siglo anterior, las orquestas eran como de 35 músicos, 40 lo sumo, y de pronto en el siglo XIX estamos hablando que son orquestas de 60 a 100 músicos. Tenemos a Wagner, que nace en 1813 y empieza a componer sobre 1840 ujú. del siglo XIX, y sus óperas necesitan una orquesta mínimo de 70 músicos. Claro, estamos hablando de una gran diferencia en cuanto a sonoridad y en cuanto a buscar los límites, ¿no? Ujú. Y también me llama la atención que dices que Ravel fue un pintor de los sonidos. Cuéntanos. Pues Ravel ya está en el último periodo del siglo XIX, Ujú, y como hemos dicho, siglo XIX, romanticismo, llevamos a los extremos. De pronto, Ravel es como la música de los nacionalismos, pero también del expresionismo. Dice, vale, pues si tengo una orquesta de 80 músicos, ¿qué color me da cada músico, cada instrumento de la orquesta? Y desde ahí él sabe elegir, y ya no son 70 ni son 40, porque no coge orquestas como estables, sino que a lo ujú, mejor estables, digo, por lo normal, ¿no? Lo que vendría a ser, sino que a lo mejor coge solamente un clarinete, coge un arpa, coge un piano, porque busca crearnos colores con la ujú, orquesta, ¿no? Busca diferentes texturas que puedan representar lo que él quiere hacer en su obra. ujú. ¿Y cómo pudo componer Beethoven a pesar de su sordera? Bueno, porque todos tenemos un oído interno, ¿verdad? Todos sabemos que yo, aunque esté en silencio y no esté escuchando nada, pues por dentro puedo Ujú, pues, imaginar cosas, pensar cosas, incluso esas cosas que estoy pensando es como si estuviese hablando, ¿no? Muchas veces decimos, hablo en voz alta. Claro, Beethoven se empieza a quedar sordo a los 27, 30 años, ujú, empieza ya con la sordera, pero está durante los 30 primeros años escuchando, y la sordera es progresiva. O sea que él es gran conocedor de los sonidos y de la música, tan solo que no necesita escucharlo de fuera, no necesita sentarse en un piano y tocarlo para ver cómo suena una cosa o suena otra, sino que él lo escucha dentro y directamente lo escribe. ujú. ¿Y hay algún tipo de enfermedad profesional que tenga que ver con la música? Más allá de las lesiones corporales, de espalda, de, Ujú, de- de manos que puedan venir derivadas de la tensión de estar tocando, ya bien sea un instrumento de cuerda o con los labios, los instrumentos de viento, a veces ujú. tienen problemas de tendinitis y demás, pues fuera de eso no hay lesión, no nos volvemos locos ni, ni tenemos ningún otro tipo de enfermedad. No, estamos todos muy sanos, somos muy majetes, y lo único que pues nuestra profesión es la música clásica. ¿Y cómo consideras que está afectando la pandemia al sector de la música? Uy, pues fatal, como te puedes imaginar. Eh, claro, todos los servicios se han parado. Ujú, Estamos viendo que sobre todo la hostelería está siendo muy acosada, muy abusada por la pandemia, pero todo lo que es lo cultural igualmente ha sufrido bastante con el cierre de espectáculos, con el miedo ujú, también por parte de todos nosotros de asistir a teatros y auditorios.
Entonces, de pasar de tener auditorios llenos con 2.000 personas a tener auditorios con la mitad o incluso con menos, ¿no? Ujú, Entonces, afecta mucho en cuanto a que al final tenemos todos que comer y la asistencia del público es súper necesaria. En cuanto a eso, ha sido pues un gran daño, pero es el mismo daño que estamos en todos los sectores ujú, viviendo. Por otro lado, también creo que cuando todo esto pase, va a ser muy positivo para la cultura en general, porque estamos dándonos cuenta de lo esencial que es la música en ujú, concreto y el arte en general, ¿no? Como que es algo de lo que no podemos prescindir para nuestra vida, porque al final sí que con esto de la pandemia estamos sabiendo cómo esto no era tan esencial ujú. como esto, ¿no? Comprarme, tener 4 pares de pantalones no es tan esencial. Ese consumismo que a lo mejor teníamos antes, creo que ha parado por ahí, por lo material, y se va a acentuar cuando finalmente termine del todo, se va a acentuar por lo cultural. Entonces creo que Ujú. tiene ese lado bueno, que ahora estamos todo el sector sufriendo mucho, pero creo que a nivel global de la sociedad se está valorando en la necesidad de este bien esencial que es la cultura. Ujú. Y, por ejemplo, a la hora de asistir a un concierto, ¿la persona que va tiene que entender sobre música clásica o puede ir a pasar el rato, que sabe que se lo va a pasar bien, que aunque no entienda, va a disfrutar el momento? Claro que sí, o sea, yo creo que no hay nada como la música en directo, esto lo Ujú, primero, porque a lo mejor muchas veces nos ha sucedido y si no os ha sucedido, os invito a que lo probéis. Es decir, yo escucho una cosa en la radio, en Spotify, donde sea, ¿no? De música clásica y de pronto me entero que esa obra está en el auditorio y aunque en la radio, en Spotify o donde sea ujú, no nos haya gustado, voy a escucharlo en directo. La música en directo cambia por completo, es otra experiencia. Al final, aunque estemos sentados en nuestra butaca escuchando, es como una experiencia vivencial, que creo que es lo apasionante de la música, ¿no? Que ujú. el ser humano es vibración y la música, el sonido, la cuerda de un violín vibrando es vibración y eso es el sonido. El escucharlo en directo hace que el ser humano y el sonido se unan y produzca cosas, produzca que uno se remueva por dentro. ¿Y recomiendas desde aquí a las personas que nos ven escuchar un poquito cada día de música clásica? Es beneficioso? Sí, Sí, ¿no? ¿Cuánto hombre, tiempo? es uno de los objetivos del libro. Es decir, que cada día te cojas a un compositor Ujú, y escuches un poquito. No necesariamente lo tengas como una tarea a sí, cumplir, ¿no? Me voy a como poner una como 10 obligación. minutos todos los días, sino que bueno, de pronto te has leído un capitulito, pues oye, pues antes de dormir me lo pongo en el móvil directamente, que no hace falta que sea tampoco que Mm, tengas un equipo de sonido de lo último, ¿no? Te lo pones un poquito antes de dormir a lo mejor, o mientras estás cocinando, yo pues me pongo radio clásica y a ver qué me pone. Nada, pues resulta que eso era de Beethoven o no saber de quién era, porque solamente has tenido 10 minutos y has escuchado ese poquito. Bueno, pero poco a poco va adentrándose ese gusanillo, ¿no? Y creo que a muchas de las personas que conozco, pues les ha pasado esto con radio clásica, por ejemplo, ¿no? Que se ponían y no sabían de qué era, pero les estaba gustando y al final han retrasado la hora de la cena hasta que ha terminado y el locutor ujú, ha dicho, no sé qué, la Sinfonía 9 de Beethoven. Ostras, pues fíjate qué chula, ¿no? No la conocía yo y es súper chula. O sea que yo recomiendo que se ponga pues de fondo, que se ponga, porque ya te digo, que va entrando poco a poco y al final siempre te capta algo para decir, mira, me voy a poner ujú, a escuchar ahora en este momentito esto que escuché el otro día, lo voy a escuchar ahora tranquilo, ¿no? ujú. Y al final va entrando solo. Claro que sí. Y tú como experto en la música que componen los grandes compositores que compusieron en su tiempo, ¿crees que se refleja el estado de ánimo que entonces tenían o el momento por el que atravesaban? Yo creo que en algunos más que en otros. ¿Eh? Ujú, Es cierto
que piensa que hasta en el siglo XVIII, lo que es toda la primera mitad del siglo XVIII, los compositores trabajaban al servicio de un rey, de un arzobispo, ¿no? Entonces, muchas veces había que componer pues, la cantata del día o la sinfonía para la llegada de una visita o lo que fuera, y no te daba tanto tiempo como para poder expresar tus sentimientos. Pero sí que es verdad que se ve la personalidad de cada compositor en su música, ¿no? Pues una música más fresca, como podemos tener en Vivaldi o en Haydn, una personalidad un poquito más, pues un poquito más introvertida, como podemos escuchar en Juan Sebastián, ¿no? Y sobre todo es a partir de esa mitad del siglo XVIII, finales del clasicismo, principios del romanticismo, donde ya empiezan a dejar de estar como trabajadores y empiezan a componer, porque les apetece y cuando les apetece. Mira esto que también lo menciono en el libro. Haydn, principios del siglo XVIII, principios del clasicismo, al servicio de un rey, y compone 104 sinfonías. Mozart, que está media parte de su vida al servicio del arzobispo de Salzburgo y luego ya sin estar al servicio de nadie, 41 sinfonías. Y el siguiente compositor de la historia importante es Beethoven, que de pronto pasamos a 9 sinfonías. O sea, pasamos de Haydn a 104 porque tiene que componer por obligación, a Beethoven, que ya no está al servicio de nadie y compone solo 9 sinfonías porque es lo que a él le apetece, cuando él le apetece y lo que él necesita expresar. Y para finalizar la entrevista, ¿qué nos recomendarías nada más terminar de verte, ponernos a escuchar? ¿Qué sinfonía nos recomiendas? La sinfonía número 5 de Beethoven. Perfecto. ¿Es de esas que la escuchamos y decimos, esto me suena, la he oído alguna vez? Seguro que sí. Sí. Perfecto. Pues Edgar Martín, autor del Guía Burros Música Clásica, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tus conocimientos. Recordarle a todos los que nos ven que pueden encontrar tu libro tanto en guiaburros.es como en Amazon como en las mejores librerías. Edgar, ha sido un placer. Ángela, como siempre, un placer. Gracias. Un saludo.